Muy bien, estamos de regreso y ya para meternos de lleno a esto, Dani, que generaba todo tipo de especulaciones. Hoy incluso se habla de las presuntas implicancias de los altos mandos policiales en todo este tema del fraude con combustible. Claro, sobre todo se instala el tema de cómo un suboficial puede manejar absolutamente todo, o por lo menos ser un eslabón tan importante de toda esta estructura de la Policía Nacional con el robo de tarjetas de combustibles, ¿verdad? Y la pregunta obligada es, ¿y los superiores dónde estaban? ¿Cómo no se dieron por enterados que un suboficial estaba manejando absolutamente todo a su arbitrio, el sistema, un sistema corrupto de una institución tan sensible, ¿no? Muy bien, le hicimos esperar tanto al doctor Federico Espinosa, que está aquí con nosotros, que le queremos pedir un poquitito de paciencia más, porque vamos rápidamente a un enlace en directo desde el Poder Judicial. Se dio a conocer esta mañana un fallo con respecto a un sujeto que había abusado sexualmente de un niño. Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Así es, el caso que se trató hoy aquí en el Poder Judicial hace referencia a un niño que actualmente tiene 7 años, ¿no es así, doctora Cecilia Pérez? Actualmente ya tiene 10 10 años. Sí, 10 años. Es el caso de un niño que fue abusado por su propio padre, según mencionaba. Sí, la sentencia condenatoria demostró la existencia del hecho de abuso y la autoría del padre biológico del niño. Habría comenzado cuando todavía estaban juntos y después los padres se separan y es que surge esta situación a través de cambios de conducta en el niño que lo llevan a la madre a hacerle un estudio psicológico que después es realizado también a nivel judicial, donde surge la existencia de este tipo de hechos. Ahora, el mismo niño en un momento dentro de la cámara que es él confirmó que fue su padre quien habría abusado de él. Sí. Por supuesto, los niños no hablan en términos de abuso. Ellos cuentan o explican cómo es que sucedió y hacen mención de su rechazo hacia ese tipo de conductas. En este caso teníamos una simulación de un juego que hacía el padre con el niño a través del cual se cometía el abuso. La hormiguita, según mencionaba el niño. Sí, así es como Ahora, el niño aparentemente tenía... el padre calificaba el juego, le daba ese nombre y el niño expresaba su rechazo ante la continuidad de ese juego, o sea, decía que ese juego no le gustaba. Dani, sí, te escuchamos. Como te decíamos que el niño aparentemente tenía 6 años cuando fue abusado y sistemáticamente por el padre biológico. No capté, Dani, ¿me repetís? No, la consulta es que el niño tenía 6 años cuando fue abusado sexualmente, sistemáticamente por el padre biológico. El niño tenía 4 años en ese momento, 4 años. Dani. Sí. ¿De cuánto fue la condena, por favor, si pueden precisar? La condena, ¿de cuánto fue, doctora? ¿Y se va a apelar esto por parte de la defensa? ¿Ya tiene alguna información? Sí, la condena fue de 3 años y 6 meses. La circunstancia agravante principal que se tuvo en cuenta es el vínculo, porque el tipo penal considera... No establece un vínculo especial. Cuando el autor es el padre o una persona encargada de la tutela o guarda del niño o de la niña víctima, en este caso un niño, es que aumenta la pena, ¿verdad? El tribunal consideró una pena justa de 3 años y 6 meses. Nosotros solicitamos 6 años, el Ministerio Público solicitó 5, pero hay que tener en cuenta que si nosotros planteamos un recurso para aumentar la pena, hay que realizar un nuevo juicio. Eso implica volver, ya costó mucho trabajo llegar a juicio en esta época, volver a hacer otro juicio va a tardar, eso atentaría inclusive contra el mismo sistema, porque nosotros tenemos un plazo de duración del proceso y ha pasado ya mucho tiempo desde que se inició esta causa. Entonces todos esos factores hay que tener en cuenta al momento de apelar a los efectos de aumentar una condena, porque el Tribunal de Apelaciones no está capacitado o la ley no le habilita a que ellos sumen años, sino que tienen que ordenar que se vuelva a hacer un nuevo juicio a los efectos de determinar un mayor monto, el quantum de la pena. Ya. Ahora, ¿quiere que le pase Una sola consultita Sí. nada más y lastimosamente, y pido disculpas a la gente, voy a tener que ser un poco grotesco o quizá muy gráfico para poder comprender esto que la semana pasada analizábamos, de cómo se establece la cuantía o el quantum de una pena por casos parecidos. No sé si ya me está escuchando la doctora
¿Me escucha la doctora Mauricio? Sí, o le no? paso el auricular también para que ella también pueda dar su opinión, doctora. Sí. Solamente Hola. para preguntarle, y disculpe que sea así de brusco, pero cuando hablamos de abuso sexual que cometió este sujeto con su hijo, ¿estamos hablando de qué tipo de abuso, doctora? Bueno, la figura del abuso sexual en niños tiene previsto la realización de actos sexuales con una persona menor de 14 años. Ese acto sexual no necesariamente implica lo que nosotros conocemos como coito. Ajá. El mismo efecto que tiene en un niño el hecho de ser manoseado o ser tocado en sus partes íntimas, lo cual generalmente es en contra de la voluntad, ¿verdad? Pero no hace falta que exista una coacción o una obligación o un ejercicio de fuerza o amenaza Y de en fuerza. este caso, doctora, Hubo. ¿hubo coito o no? No, en este caso no hubo coito, en este caso hubo un manoseo de las partes íntimas del niño, de parte del padre. De todas maneras, igual, es poco 3 años, doctora. Lo que pasa es que el tipo penal prevé una pena máxima de 3 años cuando se comete el hecho, o sea, la descripción básica del hecho prevé 3 años. Las circunstancias agravantes son haber realizado en reiteradas ocasiones, haberlo realizado de parte de un padre a un niño o una persona encargada de la guarda o la tutela, sería el padrastro o alguien que esté a cargo del niño, de la educación del niño. Y cuando hay coito es otro agravante. Entonces van aumentando, a medida que se dan estas características, van aumentando el marco penal, ¿verdad? Pero el tipo base es 3 años. La ley está establecida de esa manera. El tribunal, por más de que considera que debería de darle más, Claro. Tiene una limitación legal. ¿Y este ¿verdad? sujeto va a ir a prisión? No, se le mantienen las medidas. Cuando se le da una pena de 3 años y 6 meses, Ajá. si bien tiene prohibición de acercarse al chico en estas circunstancias, de cualquier manera, él se le mantienen las medidas hasta que esa sentencia de 3 años y 6 meses quede firme. Recién ahí es que va a prisión. ¿Y pierde la patria potestad? Eso es un planteamiento que hay que hacerlo ante el juzgado de la niñez sobre la base de la sentencia de esta causa, ¿verdad? Muy bien, gracias doctora, gracias por su tiempo y por las aclaraciones. Bueno, que tengan buen día. Igualmente. Gracias Mauricio también, después volvemos contigo más adelante para que nos comentes los otros casos.